Hola, bienvenidos. Seguimos hablando del libro de Enoc y su contenido. Leamos Deuteronomio 4 del versículo 15 al 19. Advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bien, aquí vemos que el Señor prohíbe el crear figuras, ¿sí?, para ellos, porque esas figuras encuentran conexión con algo que está en el cielo. Fíjense en el versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines. ¿Sí? Porque Dios dice que a Él solo le debemos adorar y servir, y nadie más. Pero ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el ejército? Dice acá, en todo el ejército del cielo. Ahora lo vamos a trabajar. Vayamos a Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí muchas veces se resalta el día de reposo, ¿no? Pero leamos al principio que dice, fueron acabados los cielos. Es decir, que hay más de un cielo. Y dice, y la tierra, o sea que no hay más de una tierra, hay una sola. Entonces acá dice los cielos y todo el ejército de ellos. Fíjense cómo se redacta y cómo lo agrupa Dios. Y todo el ejército de ellos. Es decir, que hay seres en los tres cielos. ¿Sí? Porque dice el ejército de ellos. Es decir, que está habitado. Les cuento una historia muy particular en Primera de Reyes, capítulo 22, del 5 al 8. Dijo luego Josafat, el rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, vamos a poner entre comillas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Veamos que acá había 400 personas que se hacían llamar profeta de Dios, profeta de Jehová. Y entonces buscaba el rey de Israel palabra de Dios y quería saber si subiría a hacer guerra anticipadamente para tomar confianza y saber si
era lo que debía hacer. Y bueno, preguntó si había una persona más para consultar. No le bastó con esos 400 y quiso consultar a alguien más. Y acá aparece el nombre de un profeta, Micaías, y vamos a ver qué dijo. Avancemos en los versículos del 19 al 22. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Vemos aquí que Micaías habla, Micaías, profeta de Dios, habla lo que ve en visión y ve que Jehová, Dios de los ejércitos, está sentado en su trono y que todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Y qué pasó? En el versículo 21 vemos que dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo que él sería espíritu de mentira en la boca de los profetas, en la boca de esos 400 profetas. ¿De dónde salió ese espíritu? Del ejército que estaba en los cielos. Nótese que en el versículo 22 el espíritu dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Fíjense que un espíritu fue y abordó a esos 400 profetas falsos. Y él mismo dijo: seré espíritu de mentira. O sea que acá tenemos un espíritu que se ofrece a hacer algo malo, pero parece que lo disfruta porque se ofrece ante Dios. Y no nos asombremos porque también sabemos que hubo un espíritu de parte de Dios que atormentaba a Saúl. Resaltemos entonces que en todo el ejército de los cielos, como dice aquí, había un espíritu que iba a ser espíritu de mentira en la tierra. Y Dios le dice: ve. Es decir que en el cielo hay espíritus inmundos. Veamos Isaías del capítulo 22, versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Dios es Dios de toda la creación y Él está al tanto de todo lo que acontece en su creación, de todo. Y Él juzgará todas las acciones. Fíjense que acá dice: acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Fíjense en la grandeza de nuestro Dios, que en Isaías 34:4 dice lo siguiente: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Nuestro Dios es grande, grande, grande y grande. Bueno, no hay palabra para describir la grandeza de nuestro Dios, lo que está diciendo aquí. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. Sí, todo su ejército, no sé cuál será la cantidad, pero la obra de Dios es poderosa. Y si dice que van a caer todos, caerán todos las entidades espirituales que se encuentran allí. Ahora vayamos al libro de los Hechos, capítulo 7,
del versículo 42 al 44. Aquí se pone a hablar Esteban y bastante se acordaba de lo que estaba citando de los profetas, ¿sí? Y luego lo vamos a leer como está escrito en los profetas. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfrán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os traspasaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Aquí Esteban trae a memoria, cita algo que leyó en el libro de Amós. Vamos a leerlo. Exactamente lo que dice en el libro de Amós, capítulo 5, versículo del 25 al 27. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hoy hicisteis. Os haré pues traspasar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Bueno, acá habla de los ejércitos del cielo y cita también lo que es la estrella, y hace una relación para que nosotros podamos ver que estas entidades espirituales están en lo alto y que se vuelven ídolos en la tierra. Acá tenemos dos nombres, Moloc y Kium, ídolos vuestros, dice. También Pablo habla en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que acá el apóstol Pablo reafirma que las entidades espirituales están en las regiones celestes. A continuación, sigamos hablando del apóstol Pablo. Él redacta en 2 de Corintios, del capítulo 12, versículo 1 y 2, lo siguiente. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, aquí el apóstol Pablo arranca diciendo, ciertamente no me conviene, o sea, está hablando de él. Pero en el segundo versículo empieza diciendo, conozco a un hombre. Entonces ahí trata él de desvincularse y no decir que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, él da testimonio que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces significa que hay 3 cielos. Y en el tercer cielo es donde está Dios y donde están los ángeles, los querubines, los serafines y todas esas criaturas celestiales en comunión con Dios. Y entonces cuando habla de las regiones celestes que estuvimos leyendo anteriormente, está hablando entonces del segundo cielo. Vayamos hasta Apocalipsis capítulo 12 del versículo 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este relato podemos ver el cumplimiento de lo que sería Isaías 34:4, cuando leíamos que el ejército de los cielos se disolverá. Podemos ver en Apocalipsis cómo se va a desarrollar eso. Va a luchar Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y dice aquí que ya no habrá lugar en el cielo para ellos. A ver el pedacito, ¿dónde está? En el 8. Que el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, que ellos se encuentran en el segundo cielo. Y por lo que estuvimos leyendo anteriormente, ellos pueden subir y bajar de ese cielo y convertirse en los ídolos que hay en la humanidad, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18 del versículo 1 al 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bien, acá como dato agregado podemos distinguir tres grandes grupos, ¿sí? Habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. A continuación quiero hablarles también del zodíaco. Vamos a hablar de el rey Josías, lo que se relata en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Bien, aquí vemos que en la Biblia se habla de los signos del zodíaco ya en los tiempos del rey Josías, ¿sí? Y justamente es algo que la Biblia nos da luz acerca de eso. Bien, nos enfocamos también en todo lo que es y a todo el ejército de los cielos, incluido el sol, la luna, Baal y todos esos nombres, ¿no? Bien, todo eso es idolatría. Bien, para finalizar quería hacer mención también de un cuento para niños donde los frijoles crecen y llegan hasta el cielo, y cuando una persona sube encuentra que hay un gigante viviendo ahí en lo alto. Es rara la estructura de ese cuento, porque habría gigantes en lo alto, ¿no? Bueno, gracias por escuchar y que la palabra de Dios abunde en nosotros.